¿Qué le está pasando al bully de mi prepa? Un día, un chavo de primero se tropezó en el pasillo y tiró todos sus libros. Javier se arrodilló para ayudarlo a recogerlos. Todo el mundo se le quedó viendo, porque este era el mismo Javier que le rompió el celular a mi amigo solo por diversión e hizo que una chava se cambiara de escuela por tanto acosarla. Y ahora estaba arrodillado en el piso sucio, recogiendo papeles con cuidado. Cuando se los devolvió, de hecho, se disculpó por las cosas que le había hecho al chico el semestre pasado. Ese mismo día, lo encontramos sentado con los chavos de educación especial en el almuerzo. No burlándose de ellos, sino escuchando sus historias y riéndose de sus chistes. Cuando uno de ellos derramó leche sobre los zapatos de Javier, fue el propio Javier quien lo limpió. El chico parecía aterrorizado al principio, esperando que Javier lo lastimara. Pero Javier solo sonrió y dijo: no pasa nada, son accidentes. Empezó a dar asesorías de matemáticas gratis, usando el mismo cerebro que había usado para descubrir las debilidades de la gente para ayudar a los de primero a entender álgebra. Se quedaba después de clases durante 3 horas trabajando con un chavo al que había empujado contra los casilleros todo el año pasado. El chico seguía respingando cada vez que Javier se movía demasiado rápido, pero Javier seguía explicando los problemas con una voz paciente que nunca le había escuchado. Incluso donó $5 a la recaudación de fondos para el chico cuyo padre tenía cáncer, diciendo que los había estado ahorrando para un carro nuevo, pero que esto era más importante. El tipo que había hecho de mi segundo año un infierno era de repente la Madre Teresa reencarnada, y yo no me lo creía. Así que seguí observándolo. Y fue entonces cuando noté algo. Le temblaban las manos cuando ayudaba a la gente. Seguía mirando sobre su hombro como si algo malo pudiera pasar en cualquier momento. Empezó a dejar notas en los casilleros de la gente. Cartas larguísimas pidiendo perdón que entraban en detalles específicos sobre cada cosa cruel que había hecho. Regaló su anillo de campeón, su chamarra de piel, incluso su carro. Entonces, un día, Javier apareció con un ojo morado que intentó cubrir con corrector. Cuando su coach le preguntó qué había pasado, dijo que se había pegado con una puerta. Pero durante el almuerzo, lo vi escribiendo como loco en un diario, y no dejaba de revisar su celular, poniéndose pálido cada vez que vibraba. Después de la escuela lo encontré en el baño, llorando tanto que no podía ni respirar. Cuando me vio, me agarró por los hombros y dijo que lo sentía por todo, que había sido un monstruo y que estaba tratando de ser mejor antes de que fuera demasiado tarde. Cuando le pregunté a qué se refería con demasiado tarde, solo sacudió la cabeza y me rogó que lo perdonara. Literalmente se arrodilló y me rogó. Javier empezó a regalar más cosas. Fotos sentimentales de su cartera, el reloj de su difunto abuelito, un collar que le hizo su hermanita. Le decía a la gente que recordara la versión buena de él, no el monstruo que solía ser. Llevó su diario a la directora y le hizo prometer que no lo abriría hasta que él le diera permiso. Sus amigos decían que había estado hablando como si se le estuviera acabando el tiempo. Los moretones seguían empeorando, y Javier seguía inventando mentiras peores sobre su origen. Empezó a quedarse en la escuela lo más tarde posible, sentado en el salón de clases como si tuviera miedo de ir a algún lado. Javier empezó a decirle a la gente que la quería, así de la nada, diciéndoselo a chicos que apenas conocía. Abrazaba a todo el mundo, incluso a la gente que le tenía miedo. Abrazos desesperados como si estuviera tratando de memorizar cómo se sentía el contacto humano. Empezó a hacer preguntas raras sobre el perdón, sobre si la gente realmente podía cambiar. Su celular sonaba durante la clase y él lo miraba, y todo su cuerpo se ponía rígido. Los profesores le decían que lo guardara, pero no podía. Empezó a faltar a la primera hora, apareciendo como si hubiera estado llorando, pero no le decía a nadie dónde había estado. Una mañana, Javier me llamó aparte y me dijo que todo lo que había estado haciendo, todas las cosas buenas, no eran realmente su elección. Dijo que le habían dado exactamente 30 días para enmendar todo lo malo que había hecho. Y hoy era el día 30. Cuando le pregunté qué pasaría después de los 30 días, solo dijo: algunas personas no reciben segundas oportunidades, solo reciben fechas límite. Empecé a seguirlo porque algo se sentía muy mal, y lo vi ir con cada persona a la que había lastimado y susurrarles algo. Lo que sea que les decía los hacía parecer confundidos y asustados, pero él no explicaba. Solo pasaba a la siguiente persona como si estuviera tachando nombres de una lista. Para el almuerzo, había hablado con todos excepto conmigo. Después de la escuela, encontré a Javier en la azotea, mirando hacia el estacionamiento. Se volteó hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro y dijo que eran las 3 en punto, que había intentado arreglar todo, pero que algunas cosas no se pueden deshacer. Su celular empezó a sonar y lo miró con puro terror. Ya están aquí, susurró, retrocediendo hacia la orilla. Dijeron que si terminaba la lista, me dejarían elegir cómo sucede. ¿Elegir cómo sucede qué?, pregunté. Pero Javier ya estaba mirando más allá de mí, a alguien parado en la puerta detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie, y cuando volví a mirar, Javier ya no estaba. Historia completa en el canal de abajo.